Que Dios le bendiga, mi hermano. Le voy a pedir que vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer ahí el versículo 1. Amén. Ayer, como decía nuestra pastora, yo acompañé ahí a las Dorcas, ¿sí? O sea, yo era un bendito entre todas las mujeres. Amén. Viajamos ahí. Yo sé que muchas están cansadas, pues, hermano. Si el viaje es agotador, amén. Y yo en el bus le decía, Señor, ¿qué predico? Yo decía, Señor, dame una señal. Y lo único que escuchaba, hermano, eran puros ronquidos, hermano, en el bus. Amén. Lucas lo encontró, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 2. Amén. Ya, lo vamos a leer entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea. Saltémonos al versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Detengámonos ahí un momento, mi hermano. Lo voy a invitar que tome su asiento, amén, y podamos estar atentos a la palabra del Señor, amén. Y hoy quiero que podamos recordar, para los que saben, cuál es el contenido del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre hablamos de Jesús, pero de repente se nos olvida o no sabemos bien cuál es el mensaje, a qué vino Jesús a la tierra. Y fíjese usted que el texto que hemos leído, a referencia con lo que yo le estoy diciendo, existe una enorme confusión acerca de quién es Jesús y cuál fue su mensaje. Todos tenemos una respuesta diferente, incluso aquí dentro de la iglesia. Porque cada uno ha tenido una experiencia especial, cada uno Dios ha tenido un trato especial. Por eso que todos tenemos una respuesta diferente al mensaje de Jesús. Con otra iglesia, quizás con nuestra sociedad que no cree en Cristo, todos tenemos una diferente opinión, opiniones divididas, ¿ya? Pero, ¿qué nos está diciendo Lucas acá? Recuerde usted que Lucas es una fuente histórica. Lucas es alguien que escudriña, es alguien que estudia, es alguien que nos llega y dice. Recuerde que Lucas era médico, pero a la vez era historiador. Entonces él investigó diligentemente antes de escribir su evangelio. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Por eso es que él nombra tanto, si usted se dio cuenta en el versículo 1, está hablando de quién estaba a cargo del imperio, quién eran los gobernadores, quiénes eran los sumos sacerdotes, porque él es un pensador y a la vez un historiador. Entonces Lucas nos está diciendo, escribe en los primeros 3 versículos, en el capítulo 3, no es una simple exhibición de conocimiento que a la vez nosotros leemos y no tiene ninguna importancia, es como que ¿qué leyó el pastor hoy día? ¿Sí? Pero no es una simple exhibición de conocimiento. No, él está hablando del contexto, él está hablando de lo que se vivía en ese tiempo. Y fijémonos en la pirámide, porque usted sabe que en toda sociedad hay una pirámide, ¿sí? Y en lo más arriba, en lo más alto de la pirámide, estaba ¿quién? El emperador, y lo dice. ¿Cuál era su nombre? Tiberio César. Era el emperador de Roma, era el amo y dueño de todo, era el amo del imperio en ese tiempo de todo el mundo. Recuerde que Roma estaba en la cabeza de todo el mundo. Pero mire cómo era este personaje, por eso le digo que Lucas es muy intencional cuando le escribe. Este personaje que está a la cabeza de la pirámide era un degenerado sexual. Escúcheme bien, necesito que preste atención. En primera instancia cree la historia que este hombre le gustaban las mujeres, era atraído por las mujeres. En otra época, avanzando los años, ya no le atraían las mujeres, sino que le atraían los hombres. Y pasando
los años, y justamente aquí, que dice que en el año 15, o sea, 15 años de que él se había levantado como emperador, se dice la historia que este hombre ya no se interesaba ni por las mujeres, ni por los hombres, sino que le interesaban los niños. Imagínese usted cuál era el contexto, cómo se vivía en ese tiempo, quién estaba a la cabeza del imperio. Abusaba, esto es la historia, usted lo puede googlear. No ahora sí, pues no voy a agarrar el teléfono ahora. No, pues cuando llega a la casa usted lo googlea, Tiberio César, emperador de Roma. Se cree que abusaba periódicamente de estos niños en su gran palacio. De modo que Lucas nos está diciendo, en el tiempo donde comenzó a predicar Juan el Bautista y pocos meses después iba a predicar ¿quién? Jesucristo. En el mundo había un personaje muy importante, que era el más importante de la sociedad, y este emperador era Tiberio César. Era un degenerado, no tenía escrúpulos morales, ¿sí? Dispuesto a pisotear cualquier mente, pisotear la dignidad de las personas, abusando incluso de niños. Esa era la historia, ese era el contexto donde Jesucristo predicaba. ¿Está aquí o no? ¿Está vivo, hermano? Ya, ahí sí. Entonces, el representante del imperio en el sector de Juan y Jesús, donde ellos predicarían el mensaje, era Poncio Pilato. Lo dice el mismo versículo 1. Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea. De Poncio Pilato, ¿qué sabemos? Ya le estoy hablando un poquito de historia para que entendamos el mensaje. De Poncio Pilato se habla que solo tenía dos preocupaciones: que hubiera tranquilidad en las calles. Era como un alcalde, ya era como bien conocido ahora como el Cártel, ¿no es cierto? Ya, a él le interesaban dos cosas: que las calles sí hubiera tranquilidad y que se pagaran los impuestos, nada más que eso. Pilato gobernaba de una manera muy terrorífica. Para traer paz enviaba agentes provocadores que sacaban su espada y comenzaban a dar puñalada a todos los revolucionarios de la época. Imagínese usted. Para Pilato tampoco había un orden moral, ni decencia, ni búsqueda del bien común para la sociedad. Y en medio de toda esa situación que no es agradable, la pregunta es, ¿qué consuelo tenía el pueblo de Dios viviendo en ese tiempo? Porque si el emperador era un degenerado, que no tenía ningún escrúpulo, los gobernadores eran gentes corruptas, malas, igual que los que tenemos ahora. Entonces, ¿a dónde se vuelve Israel? ¿Dónde? ¿Qué es lo que busca? Ya, pero usted me va a decir, pero pastor, eso es de la política, porque estamos hablando del emperador y el gobernador. Sí, pero sigamos avanzando. Versículo 2, ¿qué dice más? Y siendo sumo sacerdote. O sea, esta era la esperanza del pueblo. Llegaron de los sumos sacerdotes, donde se predicaba la palabra, donde había una presencia de Dios. Pero dice que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y de ahí ya partimos mal, porque no podían haber dos sumos sacerdotes. En toda la historia de Israel siempre había un solo sumo sacerdote. Entonces andaban re bien, pues, hermano. Pero Lucas acierta. En medio de todo esto, en medio de la política mala, en medio de la espiritualidad mala, en ese tiempo Jesús comienza a predicar. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en los momentos más terribles, cuando creemos que Dios no puede hacerse presente, Él siempre se hace presente en medio de nuestra vida. Pastores, que cada vez está más malo, no importa, mientras más malo esté, ahí va a estar el Señor con lo suyo, ahí nos va a dar consuelo, ahí nos va a dar esperanza. Ahora, ¿cuál era la predicación de Jesús? Lo podemos leer, si usted me acompaña ahí rápidamente, a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Si no lo encuentra, va a estar en las pantallas. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. Este es el contenido del evangelio, del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Eso es lo primero, hay 4 aspectos. ¿Qué dice después? El reino de Dios se ha acercado. Lo segundo, arrepentíos. Tercero, y creed en el evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Esos son los 4 aspectos. Lo primero que vemos, el mensaje de Jesús indicaba que el tiempo se había cumplido. Y durante siglos, hermanos,
¿Ya? Y usted lo puede ver en el profeta. Siempre hablan del día grande y terrible de Jehová. Era cuando el Mesías se iba a manifestar. Entonces por muchos años se esperó este momento de salvación, de la llegada del Mesías, que Dios entraría en la historia, que Dios intervendría en la historia del pueblo de Israel. Y el mensaje de Jesús es ya ha llegado. Ya es el tiempo, no tienen que esperar más. El tiempo se ha cumplido, se ha cumplido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el tiempo se ha cumplido? Según Génesis capítulo 49, versículo 10, señala que en el tiempo en donde se levantaría el Mesías, el cetro, o sea, el gobernador, no iba a ser judío. Y el gobernador, ¿quién era? Era Poncio Pilato. Y Poncio Pilato no era judío. Entonces todos comenzaron a ponerse nerviosos porque ya todo estaba todo cumplido. Estaba tan claro en la época. Jesús en cualquier momento iba a aparecer. Y habían unos personajes que son los esenios. ¿Cuántos han escuchado esa palabra o ese grupo? Los esenios. Los esenios vivían en el desierto esperando al Mesías. Eran como la voz que clamaba en el desierto para que el Mesías llegara. Pero cuando Herodes se convirtió en rey de Israel y ocupó el cetro, como lo decía Génesis, ellos ¿qué hicieron? Cerraron sus cuevas, sus casas en el desierto y se fueron a la ciudad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento llegaba, ¿quién? El Mesías. ¿Me va entendiendo, hermano? Estoy muy enredado. Si no, partimos de nuevo. ¿Ya? Entonces ellos volvieron, se fueron a vivir a la ciudad esperando al Mesías que debía llegar. Entonces la afirmación de Jesús es que el tiempo se ha cumplido. Si queremos establecer una relación con la salvación de Dios, el tiempo ahora llegó. Ya no estamos más solos, Dios está con nosotros. Ya no hay que esperar más, ya no tenemos que ver al Señor, no, porque lo sentimos en nuestro corazón. Él está de nuestro lado, sabemos y por fe creemos que Él está con nosotros. Ya no hay nada que esperar. Ahora otra declaración de Jesús es arrepentido. Voy a ir desordenado, ¿ya? La segunda declaración es arrepentidos. Y generalmente, este es el segundo aspecto del mensaje de Jesús. Generalmente los seres humanos tenemos la tendencia a creer, y usted va a decir un fuente amén aquí, que hay algunos que tienen que arrepentirse más que otros. ¿Sí? Y iglesias pelean para allá, para acá. No, es que este es más pecador, esta iglesia es más pecador. Estos tienen que arrepentirse ya, po. Pero vamos a ver qué nos dice Jesús. Necesito que vamos a Lucas para que entendamos esta idea, hermano. Lucas capítulo 13. Hoy día vamos a aprender, hermano. Es importante también aprender de la palabra del Señor. ¿Ya? Estamos en esta parte. Generalmente los seres humanos tenemos la tendencia a creer que hay algunas personas que tienen que arrepentirse más que otras. Como que miramos a algunos cristianos como de segunda categoría. Estos son más sucios, estos son más pecadores. Pero ¿qué dice Jesús? Capítulo 13 de Lucas, versículo 1 al 5, lo vamos a leer. Se divide en dos, ¿ya? Dice así su palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, ¿qué dice Jesús? No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, aquí está la segunda parte. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, si no giran hacia mí, le está diciendo Jesús, si no me miran de frente, van a perecer. La historia está en el contexto también de la época. Lo escribe Lucas, recuerden. Pilato, escúcheme bien, sembraba el terror, ahí ya lo dijimos. Y él entendía, él había estudiado, Pilato, que cada 40 años había una revolución de los judíos, específicamente de los galileos. Entonces, ¿cómo los tenía Pilato? Los tenía vigilados, los estaba atento porque sabía que cada cierto tiempo se levantaban en una revolución contra el imperio. Y algunos galileos habían bajado a Jerusalén
a ofrecer sacrificios según sus fiestas. Recuerde que las distintas fiestas hacían que todos los judíos se reunieran en el templo, tenían que ir a Jerusalén. Y como Pilato los tenía vigilados y desconfiaba de los galileos, que también eran judíos, que eran galileos rebeldes, judíos rebeldes, mezcló a algunos de sus hombres con los galileos. Y cuando los galileos menos lo esperaban, los mató a los galileos. Los hombres de Pilato los asesinaron. Y como dice el texto, su sangre se mezcló con la sangre de sus sacrificios. Entonces la pregunta que le hacen a Jesús es capciosa. Siempre quieren pillar a Jesús. ¿Qué te parece lo que ha hecho Pilato con esos galileos?, le dicen a Jesús. ¿Y qué le responde Jesús? No se engañen, si no se arrepienten, ustedes perecerán lo mismo. Bendito sea el Señor. Y Jesús pone un contraste. Habían otros que colaboraban con el imperio. Y estos estaban trabajando, estaban armando una torre, como lo dice el versículo 4. Y en un momento a otro, ¿qué pasó? Les cayó una torre encima y los mató. Y les vuelve a decir, no se engañen. Si no se arrepienten, perecerán lo mismo que ellos. Entonces, mi hermano, ¿cómo podemos sintetizar esta idea? Si pensamos que en esta sociedad hay gente que necesita más el arrepentimiento que otros, estamos totalmente equivocados. Incluso nosotros que estamos dentro de la iglesia, nosotros no estamos libres. Cada día debemos arrepentirnos porque nosotros no somos mejores que nadie. Por afuera nos vemos lindos, nos vemos bonitos, pero cuántas cosas hay que arrepentirse, cuántas cosas hemos hecho mal. Pero tendemos a apuntar, no, es que este es más pecador, no, es que esta es más pecadora. Jesús dice, si ustedes no se arrepienten, olvídense, tienen el mismo fin que ellos. Así que cuidado, estamos equivocados si pensamos de esa manera. Porque entrar en el reino de los cielos no tiene nada que ver con el carné que podamos tener. Carné de pastor, carné de evangelista, carné de que soy bueno para orar, carné de que soy bueno para congregarme. No, hermano, todos tenemos que arrepentirnos, todos tenemos por qué pedirle perdón al Señor. Ni siquiera porque nos creamos más santos o menos santos. Hay una cantidad muy grande de ejemplos en la Biblia donde personas se creían grandes e importantes y fueron desechadas por parte del Señor. Porque el reino de Dios ni siquiera es para los que oran. El reino de Dios no es para los que se consagran y se congregan. El reino de Dios es para aquellos que se arrepienten. No, el reino de Dios está aquí en la iglesia, dicen algunos ministerios. Mentira, el reino de Dios está con aquellos que se arrepienten de corazón, con aquellos que tienen un corazón humilde, con aquellos que son sinceros y cuando fallan doblan sus rodillas y dicen, Señor, perdóname. Señor, para ellos es el reino de los cielos. Vuelvo a dar el mismo ejemplo. El reino de los cielos no es para los que oran y se consagran y se congregan, como el fariseo del templo. El fariseo del templo tenía una vida intachable, oraba, ayunaba, gloria a Dios, ofrendaba, leía la palabra, pero tenía así un corazón de orgulloso. Se congregaba, iba al templo, fue a orar, pero para él no era justamente el reino de los cielos. En cambio, el reino de los cielos sí fue para ese publicano que dijo, Señor, sé propicio a mi pecado. Entonces, si queremos recompensa del Señor, tenemos que ser humildes y tenemos que arrepentirnos. Y no creernos mejor que nadie. Gloria a Dios para siempre. Entonces, solo pueden entrar aquellos que se vuelven a Dios. Porque arrepentir es volverse a Dios. Mirar al Señor, mirarlo de frente. Y que reconocen, escúcheme bien, aquellos que entran en el reino de Dios son aquellos que reconocen que no tienen méritos para entrar ahí. Claro, Señor, no tengo mérito para ser tu hijo. No soy digno de entrar en tu reino. Justamente esas personas son las que entran al reino de los cielos. Gloria a Dios, pensé que se iba a gozar, pues, hermano. Pero es lamentable ver este tipo de pensamientos en la iglesia, en los ministerios en este tiempo. Es triste saber que a muchos se les olvida que si no nos arrepentimos, que si no nos convertimos, que si no nos volvemos a Dios, pereceremos igualmente. Bendito sea el Señor. Vamos al tercer punto. Después dice Jesús ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, creed en el Evangelio. Y esto es muy importante, creer en la buena noticia.
No dice creer en la institución, no dice creer en una iglesia, en una comunidad, no. Creer en el Evangelio. Creer en la palabra del Señor, ese es el Evangelio. Y según Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, lo voy a leer. Dice Pablo hablándole a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto hoy hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No estaban en el verdadero evangelio. No que haya otro, porque no hay otro evangelio. Pueden haber muchos ministerios, pero hay un solo evangelio, ¿sí? Hay un solo evangelio y hay una sola proclamación del evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio no es un evangelio de normas, de directrices, de solo demandas, no. El mensaje de Jesús hace un llamamiento al corazón de la persona. No sé cuántos han recibido ese llamado al corazón, ha impactado esa proclamación del mensaje a nuestros corazones. Una decisión de corazón. Por eso dice: creed en el evangelio. Jesús no quiere que tomemos la decisión de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, de aquí a no, es ahora. Creed en el evangelio. ¿Cuándo? Ahora. Estamos estudiando los días martes el libro de Malaquías, y una de las cosas que el profeta y que Dios le reclama a los sacerdotes es que no habían creído de corazón. La importancia de creer con el corazón. Por eso le digo, no es que tomemos una decisión de aquí a la larga, no. Jesús, ¿cuándo dice crea el evangelio? Ahora, hermano. ¿Cree usted en el evangelio? ¿Cree usted en la proclamación del evangelio? ¿Cree que Jesús es el Señor? ¿Cree que Jesús murió en la cruz y nos dio vida? Bendito sea el Señor. Entonces hay que tomar una decisión ya, dice Jesús con la palabra. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el tiempo. El reino de Dios está cercano. Debemos creer en el evangelio. Creer que existe la posibilidad de empezar una nueva relación con Dios. Recuerde lo que dice Jeremías: le voy a cambiar el corazón duro de piedra que tiene y le voy a dar un corazón de carne, donde la palabra ya no esté escrito en las tablas de la ley, sino que la palabra habite en nuestros corazones y esté dentro de nuestra vida. Ese es el nuevo pacto. Creer en el evangelio, en la palabra que ha sido impartida, no en nuestro oído, en nuestro corazón. ¿Cuántos reciben la palabra en el corazón? Bendito sea el Señor. Entonces, creer en esta posibilidad, creer en el evangelio, en la posibilidad de empezar una nueva relación con Dios, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Y aquí hay una ilustración muy linda al hablar de no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Fíjese usted que en la época, hablando un poquito de las ovejas y los corderos, en la época que la oveja iba a llegar el momento de parir, muchos corderos pequeños eran vulnerados ante los ataques de los lobos, ante las enfermedades, ante los climas bajos, ante las enfermedades. Y algunas veces muchas ovejas mueren dejando huérfanos a los corderos. ¿Me va siguiendo la idea, no es cierto? Entonces, si estos huérfanos corderos no toman leche, no se alimentan, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a morir. Lo interesante es que las ovejas no le dan leche a otro cordero que no sea su hijo, su cría, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, el pastor tenía que tomar a ese cordero muerto de esa madre, tomaba la sangre de ese cordero muerto y lo derramaba sobre el cordero que había quedado huérfano. Entonces la oveja, la madre, huele la sangre del cordero muerto que era su hijo y adopta, como ahora el huérfano tiene la sangre de su hijo, adopta como suyo a ese cordero huérfano. Entonces, cuando ese huérfano está cubierto con la sangre del verdadero hijo, es aceptado por la oveja y sobrevive y crece. Y esa es la única oportunidad que tiene para vivir. Y dígame si no es lo mismo que pasa con nosotros.
Por eso que digo que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. De la misma forma ocurre con nosotros. Por eso no se trata de ti, no se trata de lo que podamos hacer. Es que nosotros éramos ese cordero huérfano, que no teníamos nada, que no había un futuro esplendoroso para nosotros. Pero el Señor, el Dios Padre poderoso, dijo: voy a enviar a mi Hijo, voy a derramar su sangre y voy a poner mi sangre sobre cada uno de estos huérfanos para hacerlo mis hijos, para cuidarlo, para que ellos puedan sobrevivir, para darle protección, para darle seguridad. Por eso digo, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Solamente en la iniciativa del Padre y los méritos de su Hijo Jesucristo. Dele palma de alabanza al Señor por esa obra tan maravillosa, hermano. Lo cuarto y termino. El reino de Dios se ha acercado. Mucha gente identifica el reino de Dios con la iglesia y eso es una equivocación muy grande. Otros creen que el reino de Dios solo está en el futuro. Tampoco es así. La visión de Jesús no es esa. Jesús no identifica el reino de Dios con la iglesia, porque Él dice: ya es posible entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado y todos nosotros podemos entrar. Y lo grande es que pueden entrar solo aquellos que no merecen entrar. Es como contradictorio. Por eso es que la palabra siempre hace énfasis que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde, a ese que no tiene capacidades, que no tiene méritos, a ese el Señor lo mira con buenos ojos. Y hay una historia que voy a terminar con ella, ahí en Lucas capítulo 15. Y habla acerca, capítulo 15, versículo 11 en adelante. La Biblia lo llama la parábola del hijo pródigo. Pero la verdad es que muchos concuerdan que esta parábola debiera llamarse la parábola del buen padre. La parábola del buen padre. Y la historia se divide en dos. Esta historia se divide en dos. El hijo pródigo es el protagonista solo de la primera parte de la parábola. Ya necesito que esté bien atento a esto, hermano, porque esto me bendijo mucho. Porque finalmente Jesús está mostrando quién entra. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién entra al reino de los cielos? ¿Y cómo parte la historia? Un padre tenía dos hijos. El hijo menor le pide la herencia. Le dice: padre, dame la herencia. Y el hijo juntó todo lo que el padre le dio y se fue. Usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces, cuando llega a un país extranjero y tienes dinero, te quieren sin importar tu nacionalidad, ¿no es cierto? Porque el dinero cambia a las personas. Sin importar tu color de piel, sin importar si eres gordito, si eres flaquito, si eres feíto, si eres bonito. Si eres negrito, dicen: qué negrito más gracioso, qué negrito más bueno, ¿no es cierto? Sí, pues. Si eres flaco, si eres el flaco buena onda. Claro, cuando hay dinero, el flaco buena onda. Entonces, aquel muchacho, aquel hijo menor, desperdició todo lo que tenía, todo el dinero que tenía. En el idioma original, en el griego, esta misma palabra habla que él desperdició y gastó de manera pecaminosa todo lo que el padre le había entregado. Desperdició el dinero y no pensó que podían haber problemas el día de mañana. Gastó todo lo que tenía. Y cuando se gastó todo lo que tenía, ¿qué dice el versículo 14? Cuando todo lo hubo malgastado, estamos en el capítulo 15 de Lucas, versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se produjo una gran hambruna, ¿sí? Y el gordito simpático ya no era el gordito simpático porque no tenía plata, ¿sí? Ya no era el negrito amoroso, ¿no? Ya no era amoroso porque ya no tiene dinero. Bendito sea el Señor. Me va siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, las personas que han venido de afuera y han gastado todo lo que tienen, no tienen posibilidades de estar mejor que los mismos de esa nacionalidad. Y este hijo, lo único que le quedaba era intentar arrimarse a una de las personas que conocía.
¿Y a dónde va? ¿Dónde va a parar? Lo mandaron a cuidar chanchitos, cochinitos, ¿no es cierto? Cerditos. Y era un muy mal trabajo para los judíos. Ustedes saben que los judíos no podían estar ahí con ese tipo de animales. Era un mal trabajo. Y en nuestra historia recordamos la profecía de Isaías. Todos nos descarriamos. Todos, no dije usted nomás, no, todos nos descarriamos. ¿Cuántos dicen? Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. ¿A usted no le ha pasado? ¿Usted no se ha apartado un momento? No, pastores, que nunca me he ido a la iglesia. ¿Y cuántas veces hemos estado dentro de la iglesia, pero descarriado, igual, lejos del Señor? Todos nos descarriamos, todos buscamos nuestro camino, todos nos hemos apartado en algún momento. Versículo 17. Y volviendo en sí, vamos a detenernos ahí. El pecado enloquece, hace perder toda lógica y reflexión conforme a la voluntad de Dios. Y de pronto se da cuenta en la situación que él vive y dice, no es posible continuar de esta manera. No es posible. No puedo continuar de esta manera. Y él volvió en sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que me ocurrió? ¿Cómo he podido llegar a esta situación? Paso hambre, estoy de manera miserable. Si hasta el trabajador más modesto de mi padre tiene más que yo para comer. ¿Le ha pasado a usted alguna vez o no? ¿Y qué dice? Todo esto no me lo merezco, pero intentaré ir donde mi padre, dice. ¿Por qué? Porque el estado, no sé si a usted le ha pasado cuando usted ha estado lejos del Señor, nuestro propio estado deplorable nos hace ir donde el Señor, porque reconocemos que nos falta, reconocemos que estamos lejos, reconocemos que no hemos orado, que no hemos tenido comunión con el Señor. ¿Cuántos honestos dicen amén, Señor? El estado lo sensibiliza y cuando la extrema necesidad alcanza al ser humano, se acuerda de la abundancia. ¿O acaso usted no le ha pasado cuando ha estado lejos del Señor? Usted se acuerda que hay abundancia en la casa del Señor. Usted sabe que en la casa del Señor hay perdón, que en la casa del Señor hay restauración, que en la casa del Señor hay bendición para nuestra vida. Él se acuerda de la abundancia que hay en la casa de su padre. Y dice, me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y así empezó a caminar, recordando esas palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? Y ahí iba en el camino recordando esas palabras, repitiendo esta frase para decirle a su padre y a ver si el padre le ayudaba. El hijo pensó en decirle las palabras que él había planeado. Y pensando y repitiendo en el camino, voy a enternecer el corazón de voy a tratar de enternecer el corazón de mi padre, pensaba él. ¿Por qué? Porque vengo sucio, porque vengo hambriento, porque le he fallado y no le puedo exigir nada porque es culpa mía. Pero le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Y él viene confesando la realidad, porque a veces nosotros llegamos patudos, señores, ¿qué me hiciste pasar esto? No. Él dijo, yo he pecado contra ti, yo me he fallado, yo me afarré lo que tú me diste y no soy digno de nada. Mire qué honestidad más grande este hijo. Él viene confesando su realidad del pecado. No busca ninguna disculpa, no busca palabras para justificarse. Porque así somos nosotros, de repente nos tratamos de justificar, buscar ahí algo. Como si fuéramos a chamullar al Señor. No, Él confiesa su realidad. ¿Cuántos confesamos nuestra realidad delante del Señor? Tenemos que ser sinceros con el Señor, tenemos que ser honestos. Él no busca nada de eso. Él dice, no soy digno, he destruido todo lo que me diste y merezco que me rechaces. Pero vengo solamente por tu gracia, llamando a la puerta de tu misericordia. Pero me llama la atención que hay algunos actos del Padre
cuando el hijo decide retornar. Y mire qué lindo esto. Dice que él le vio cuando aún estaba lejos. Cuando aún estaba lejos, el Padre le vio. El Padre estaba observando. Cada vez que nos perdemos, el Padre se para en el camino por donde nos hemos perdido. Y ahí nos espera cada día, observando, viendo el camino. Por eso que él venía de lejos, el Padre ya estaba ahí porque lo estaba esperando. Lo veía de lejos, ¿sí? Por donde su hijo se había marchado. Y los ojos del Padre están atentos día tras día, esperando el retorno el retorno tuyo, el retorno mío cuando nos hemos alejado del Señor. Dios está ahí atento, mirando cuándo vuelve mi hijo, cuándo viene a adorarme, cuándo viene a agradecerme, cuándo vuelve hacia mí. Y mire qué lindo esto, porque él dice que lo vio cuando venía de lejos. ¿Y qué fue lo que él vio de su hijo? ¿Qué fue lo que vio? ¿Cómo estaba él? Estaba sucio. Debe haber estado flaco, debe haber estado barbón, como yo. Flaco, barbón. Nadie me creyó, hermano. Pero venía todo sucio, venía, me imagino, flaco, hermano, desnutrido, barbón, todo cochino, con el pelo largo. Eso es lo que vio de su hijo. Claro, se fue de una manera diferente, se fue quizás con una buena ropa, con un buen olor, con un buen aspecto. Pero lo ve de esa manera, de una manera irreconocible. Y mire qué lindo, de los ojos pasa al corazón del Padre. ¿Y qué dice el corazón del Padre? Que corrió y se echó sobre el cuello. Bendito sea el Señor. Se echó sobre el cuello. Bendito sea el Señor. Dios busca el favor de nosotros. Dios busca el favor de sus hijos. No le dice, te voy a marginar. Estás castigado. No le dice nada de eso. Nada de eso. Te voy a marginar como mis criados. Vas a vivir como un criado. No. Él esperó el retorno del pródigo. Salió a su encuentro. Y tal vez el hijo por temor retardaba el paso. Yo creo que cuando el hijo se dio cuenta que el padre venía corriendo, él quizás tuvo miedo. ¿Qué me irá a responder mi papá? ¿Qué me irá a decir mi papá? ¿Me irá a marginar? ¿Me irá a echar de su casa? O viene enojado o viene a perdonarme. Una de dos. Pero el padre corre a su encuentro. Y no solo corre, sino que está en los brazos de misericordia. Se echa sobre su cuello, lo besó, le dio un abrazo al sucio. No importa cuán sucio él estaba, cuán miserable él estaba, él lo abraza, él pone su mirada, él le da un beso, él le da un abrazo, ¿sí? No le importaba nada al padre. ¿Sabe por qué le amaba? Porque era su hijo. Porque era su hijo. Y mire qué lindo esto, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, todo lo que vino conversando, todo lo que vino recordando en el camino. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué decía el versículo anterior? Decía, hazme como uno. Ya, usted ve que aquí alcanza a decir eso, ¿no? Lea el versículo 21, por favor. Mire este detalle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado. No le alcanza a decir todo. No le alcanza a decir, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe por qué no alcanzó? Porque el Padre se lo impidió. ¿Y qué dice? Tú no vas a ser como uno de mis jornaleros. Vayan y busquen al mejor vestido. Ponerle el mejor anillo en su mano. Ponerle calzado en su pie. Y por supuesto se produjo una gran celebración. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano. Porque mi hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido, pero ahora es hallado. O sea, quien reconoce y sabe que no merece entrar al reino de los cielos es justamente el que entra al reino de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí hoy día? Así llegamos, po.
Y no ha sido una, han sido todas estas que hemos vuelto, que Dios nos ha esperado en la puerta, que Dios se ha parado en nuestro camino para mirar dónde estamos, cuán lejos estamos, cuán sucio estamos, cuán apartados estamos, pero ahí Él corre, sí, Él nos ve, Él se echa en nuestro cuello, Él nos abraza, Él nos perdona, sí, y no alcanzamos a decirle, Señor, perdónanos, y Él ya nos perdona, Él ya tiene misericordia, Él ya nos bendice nuevamente. Bendito sea el Señor. El segundo acto está en el versículo 25. Porque no todo el mundo está dispuesto a entrar en la fiesta del reino. ¿Qué dice el versículo 25? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. O sea, el que cree que puede entrar es aquel que no entra. Pero aquel que no tiene ningún mérito son los que entran, hermano. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos pródigos, ¿sí? Todos los que estamos aquí somos como el hijo pródigo, que no tenemos ningún mérito. Y que nuestro corazón, sinceramente, cuando le hemos fallado al Señor, le decimos, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Pero Dios tiene tanta misericordia con nuestra vida que viene y perdona nuestra vida. Hermano, póngase en pie, por favor. El reino de Dios es una celebración. Y ninguno de nosotros merece estar en esa celebración. ¿O alguien de aquí merece? ¿Alguien de aquí merece estar? Oiga, si fallamos siempre al Señor, continuamente le fallamos a nuestro Dios. Pero aún así Dios tiene misericordia de nuestra vida. Y en nuestra condición Él dio su vida por nosotros. Y por su sangre tenemos redención de nuestros pecados. Somos sus hijos, somos adoptados por el Padre. Y podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia del Señor. Cierre sus ojitos, mi hermano. Le invito a cerrar sus ojos. Porque estábamos perdidos y hemos sido hallados. Estábamos muertos, pero hemos vuelto a la vida. El reino de Dios está aquí. Está aquí, está cercano. Estamos aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío, que una vez más nos recuerda cuál es el mensaje tuyo, Señor. ¿A qué tú has venido a la tierra? Tu palabra dice ahí mismo en el Evangelio de Lucas que tú viniste a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y nosotros éramos uno de esos. Y hoy día somos invitados por ti, Señor, como abatidos, como agobiados por distintos tipos de problemas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Siempre esperamos un futuro para solucionar nuestros problemas, para solucionar nuestras aflicciones, pero es ahora donde estamos afligidos, es ahora donde hemos fallado, es ahora donde necesitamos el perdón, Señor, es ahora donde necesitamos tu ayuda, Señor. Y tú dispones todo eso para nuestra vida. Tú nos miras con ojos de misericordia, tú nos miras con amor, tú nos miras con consuelo, Señor. Tú nos miras cual hijo pródigo vuelve cochino, sucio, apartado, lejos de ti. Pero tus ojos están puestos sobre nosotros, porque aun cuando hemos fallado, tú tienes misericordia para perdonarnos, Señor. Dios mío, hoy día necesitamos perdón y el perdón está aquí para nosotros. Hoy día necesitamos un vestido nuevo cual hijo pródigo. Aquí está el vestido nuevo para nosotros hoy día, Señor. Necesitamos, quizás muchos necesitamos hoy día el abrazo que tú le diste al pródigo y creemos con todo nuestro corazón que hoy día está el abrazo, que tú hoy día te echas sobre nuestro cuello, que tú hoy día nos besas, Señor. Porque reconocemos que hemos fallado, Señor. Porque reconocemos que no podemos entrar al reino de los cielos. Solamente es por la gracia y la misericordia tuya que hoy día podemos entrar, Señor. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos, Señor. Necesitamos confesar nuestros errores, Señor.
Dios mío, y acercarnos a ti. Dios mío, que esta palabra pueda bendecir y pueda alentar nuestra vida, Señor. Que aunque no somos merecedores de entrar, Señor, al reino, tu misericordia, tu gracia y tu bondad son con nuestra vida para que podamos entrar. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, somos bendecidos por tu palabra, Dios mío. Señor, aquel que no tiene fuerza recibe fuerza por tu palabra. Aquel que quiere ser perdonado recibe perdón a través de la palabra. Señor, somos bendecidos. Tu iglesia es bendecida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén, Señor. Levante sus manitos al cielo, ¿sí? Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.